Un camino harás, aunque no lo pueda ver. No lo sé explicar, tú dices que esto es fe. Si me estoy ahogando en la tormenta, sé que aún cumples tu promesa y en mi final es un futuro para mí. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas de alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Cuando caos hay, tú siempre tienes un plan. Cuando hay temblor, tu iglesia permanecerá. Nada podría sorprenderte, nada te hará retroceder. Y cuando llegue el fin, el mismo infierno temblará. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas de alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. De Egipto nos libraste, partiste en dos el mar. La libertad comprada fue, la historia acaba en ti. Y el Jordán cruzamos, dejando todo atrás. La libertad comprada fue, la historia acaba en ti. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Eres fiel a tus promesas de alfa, omega, principio y final. Victoria nos das. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Pero tú lo harás. Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, amigos que nos escuchan. Les enviamos un saludo desde nuestra amada ciudad de Nueva York, pero también deseamos que el amor del Padre esté en cada uno de ustedes. Te invitamos a abrir la palabra de Dios al libro del Evangelio según San Lucas, el capítulo 11. Vamos a hablar de la esencia del discipulado cristiano, donde lo vemos en el contexto del amor de nuestro Padre Celestial. Y yo te invito a Lucas capítulo 11, vamos a leer el verso 1 y la primera parte del verso 2. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre. Declaramos tu amor sobre las vidas de los hermanos que escuchan nuestro mensaje. Pedimos tu bendición sobre sus hogares. Pero en este momento en que vamos a proclamar tu palabra, pedimos que, siendo que esta nunca vuelve a ti vacía, encuentre en los corazones de mis hermanos tierra fértil, donde pueda sembrarse como una semilla de luz e irradiar vida y fortaleza, fe, y también, Señor, llenar sus corazones de ese profundo amor que tú tienes por ellos. Señor, ayúdalos y ayúdanos a continuar caminando contigo. Llévate la gloria por lo que vas a hacer aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.
Hace un tiempo atrás uno de nuestros jóvenes iba camino a Manhattan a tomar una de sus clases de música cuando se sentó al lado de una joven musulmana que le vio con su guitarra y le preguntó, ¿tú tocas la guitarra? Empezaron una conversación y después de un tiempo este joven le dijo a la señorita musulmana, estaría bien si yo le preguntara, noto por su manera de vestir que usted pertenece a la fe musulmana, estaría bien si yo le hiciera algunas preguntas acerca de su fe, yo soy cristiano, pero estoy curioso acerca de su fe. Y ella le dijo, por supuesto que sí, pregúntame lo que quieras. Y él le dijo, también me puedes preguntar. Y así empezaron una linda conversación donde él le preguntaba acerca de su fe, ella contestaba y a veces ella preguntaba, él le contestaba. El tiempo fue transcurriendo, unos minutos se convirtieron en varias, casi media hora. Y de pronto, cuando ya estaban por llegar a la estación final, el joven le preguntó a la muchacha, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo será el cielo de ustedes los musulmanes? Y ella se echó a reír, le dijo, bueno, el cielo nuestro va a ser bien bacanal, porque van a haber ríos de cerveza, dijo ella. Y por supuesto están los héroes de la fe que van a tener sus 72 vírgenes. Y eso, bueno, le presentó un cielo lleno de sensualidad y de los sentidos, la gratificación de los sentidos. Pero cuando ella terminó de contestar, le dijo casi sonriente, ¿cómo será el cielo de ustedes los cristianos? El joven dice que en ese momento le pidió al Señor, Señor, dame Espíritu de Dios, ayúdame a contestarle. Y esto fue lo que le dijo. Le dijo, mire, será como si tú hubieses estado lejos de tu casa por mucho tiempo y no habías tenido la oportunidad ni siquiera de hablar o ver a tus padres y a tu familia. Y después de ese largo tiempo, finalmente tú has emprendido el viaje de regreso y estás cansado hasta que finalmente llegas a la puerta de tu casa. Y tú tocas a la puerta con imperiosa urgencia y de pronto escuchas unos pasos y la puerta se empieza a abrir. Y tú te ves cara a cara con tu padre. Inmediatamente tu padre se llena de gozo y te arropa en sus brazos, te funden en un hermoso abrazo y tu padre te dice, hijo amado, hija amada, cuánto te he estado esperando, te he extrañado, no sabes la alegría que es tenerte otra vez con nosotros, vamos a celebrar, vamos a hacer una gran fiesta, vamos a invitar a toda la familia, vamos a entrar en un profundo y gran gozo porque tú has llegado a casa. Mientras él le explicaba eso, los ojos de la niña, de la joven musulmana, de pronto se llenaron, se humedecieron, se llenaron de lágrimas y casi en un suspiro, un sollozo, ella le dijo, oh, que yo no diera por un cielo como ese, un cielo como ese. Y es que la fe cristiana está basada en una profunda verdad. La esencia de la fe cristiana es relación. Es la relación entre hijos amados y deseados y un Padre Celestial que no escatimó absolutamente nada para darles la salvación que ellos necesitaban. Eso es la esencia del cristianismo, la paternidad de Dios. Es interesante que en el Antiguo Testamento los judíos y los cristianos también leemos con apasionado amor esa gran historia del Salmo 23, esa jornada del gran pastor que cruza la jornada de toda una temporada hasta volver de vuelta a casa con el rebaño de ovejas. Y esa es la estampa, la metáfora que toca el corazón y lo anida en el Antiguo Testamento. Es la perla de los salmos de David y todavía es uno de los salmos más queridos, más amados, más leídos en todas las ocasiones especiales, especialmente en la partida de seres amados. Pero escucha esto, ni siquiera esa hermosa metáfora pastoral se compara a la revelación divina del Nuevo Testamento, cuando el único Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, reveló el corazón de Dios como el corazón de un padre. O no era meramente una metáfora, Dios realmente era nuestro Padre. Y por eso quedó estampado en la vida cristiana de la iglesia, porque fue la revelación más profunda que Jesús nos dio del amor de Dios. Es interesante, mira la historia, porque
lo que ha pasado aquí es que Jesús ha estado con sus discípulos como solían hacer, viajando de lugar a lugar, en algunas ocasiones quedándose a la intemperie, durmiendo como decían los judíos cuando viajaban muchas veces en el camino. Pero uno de los discípulos de Jesús ha despertado temprano en la madrugada y de pronto se ha dado cuenta que el Señor Jesús, el puesto que él ocupaba cuando se acostó posiblemente, está desocupado. Y él lo ha buscado, lo ha mirado, no ha estado por ninguna parte. Y por curiosidad él se ha levantado y quizás ha seguido el rastro o buscando y de pronto escuchó un clamor, un sollozo, una voz queda en algún lugar y de pronto él la siguió y descubrió que allí estaba Jesús de rodillas posiblemente hablando con su Padre Celestial. Es posible que él se quedó apenas unos momentos, es posible que quizás lo observó, pero inmediatamente, aparentemente, él llegó a dos conclusiones. Y aquí estamos conjeturando, pero creemos que la Escritura lo justifica. Él posiblemente se dio cuenta que había una intensa relación entre el poder de Jesucristo para hacer los milagros que hacía y la oración. Sin duda que él dijo, solamente Jesús puede hacer todo lo que hace porque es un hombre de Dios que constantemente está en oración. Y la oración se convierte en el vehículo, en el puente entre el cielo y la tierra, donde las bendiciones y los milagros y las señales y los portentos de Dios se manifiestan a través de este hombre que está lleno del poder de Dios. Lo segundo que él se dio cuenta es que había una íntima y hermosa relación entre Jesús y su Padre Celestial. Y quizás movida por estas dos nociones, este discípulo se acerca a Jesús, quizás más tarde en el día o cuando Jesús ha terminado de orar, se acerca y con gran vehemencia, con gran interés le ha dicho, oh Señor, enséñanos a orar. Él ha invitado a Jesús para que Jesús le enseñe a orar como Juan había enseñado a sus discípulos. Y Jesús le va a dar a él el patrón de la oración, lo que nosotros llamamos en nuestra tradición el Padre Nuestro. Y cuando tú comienzas a ver este Padre Nuestro, que muchas veces se ha asemejado a una casa de oración que tiene diferentes cuartos, donde tú vas entrando, pasas de cuarto en cuarto, y en cada uno de esos cuartos hay una serie de oraciones que se hacen, que en cierta medida cada cuarto tiene sus peculiaridades, ¿no es cierto? Pero el cuarto más importante es el cuarto de entrada, es el cuarto principal. Es cuando Jesús tiene ese encuentro con su Padre Celestial. Le dice, cuando tú vienes a la casa de oración y entras por las puertas de su misericordia y de su gracia y te acercas a la presencia del Señor mismo, entiende que vas a tener, antes que otra cosa, un encuentro con el amor de Dios. Y el amor de Dios es un amor paternal. Te estás acercando a ese lugar secreto donde Dios se manifiesta corazón a corazón, y en esa interacción entre el hombre y Dios, tú vas a sentir el amor del Padre, que es transformador. Jesús habló del lugar secreto de la oración. Él dijo en el Sermón del Monte, cuando vayas a orar, entra a tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios en secreto, en anonimato, solo tú y Él. Y en ese cuarto, por decirlo así, deja que tu corazón se presente delante de un Dios que no te rechaza, que no te abandona, que no está indignado contigo o enojado contigo, sino de un Padre amoroso que anhela ayudarte, que está por ti, que desea bendecirte. Ese cuarto de oración ha sido llamado tantas cosas, ¿no es cierto? Algunos le hemos llamado el lugar secreto, otros le hemos llamado la cámara interior, como el famoso autor cristiano Andrés Murray, la cámara secreta, la cámara interior, otros le llaman el salón de belleza del alma, otros le llaman el gimnasio del espíritu, otros le llaman el cuarto de guerra. Nombres no le faltan, pero lo cierto es que todo realmente se enfoca en una relación donde tú te acercas a Dios tal y cual eres y donde Dios se encuentra a ti, se presenta ante ti tal cual eres. Y la pregunta es, en esa interacción de oración entre tú y Dios, ¿qué sucede? Y lo que tú y yo vamos a descubrir es que el anhelo de Dios en esa interacción contigo es impartirte varias cosas de sí mismo, darte varias cosas de sí mismo que Él sabe que tú necesitas,
y que cuando tú la recibes, espiritualmente y emocionalmente y físicamente te completas en la presencia de Dios. Es interesante que ese amor de Padre tiene un profundo impacto en nuestra vida, y si los hijos de Dios llegáramos a entenderlo, si nosotros realmente nos apropiáramos de lo que eso significa, nuestra vida cristiana no sería la misma. Cuando tú te encuentras con Dios, lo primero que Dios te imparte, el punto número 1, lo primero que Dios te imparte es, Dios te imparte su imagen. Dios te imparte su imagen. Cuando Dios creó al hombre, dice el libro de Génesis, que Dios lo hizo a imagen y semejanza suya. El hombre estaba hecho de barro, estaba tendido, inerte, no tenía vida en él, pero dice que Dios le impartió aliento de vida, Él puso su vida en él. Pero no solamente era la vida que le permitía venir a la conciencia, más que la vida misma, Él le impartió su imagen, le impartió su corazón, le impartió sus valores, le impartió el sentido de lo que Él es. Entonces, en ese sentido, somos hechos a imago Dei, a imagen y semejanza de Dios. Los griegos, por ejemplo, tenían dos palabras para referirse a la vida. La primera se refería a la vida biológica, a la vida natural, y apropiadamente era la palabra bios, de donde viene la palabra biología. Se refiere a la vida que tienen todos los animales, las plantas, la vida natural que aún los seres humanos podemos tener, una vida biológica como parte de un ecosistema terrestre del cual somos parte. Pero ellos tenían otra palabra para vida también, y los griegos la usaban en referencia a la vida de los dioses. Pero Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento, Juan en particular, va a rescatar esa palabra y la va a usar para referirse exclusivamente a la calidad de vida que Dios tiene. En otras palabras, la vida de Dios es la vida divina, y ellos van a usar la palabra Zoe o Zoe, y eso significa vida también, pero se refiere exclusivamente a la vida que Dios tiene, y es la vida que Él nos imparte cuando nacemos de nuevo en el Espíritu. Cuando venimos a Cristo, entregamos nuestro corazón, Él imparte su vida a nosotros, porque como decía Juan, en Cristo estaba la vida y su vida era la luz de los hombres. Cuando Dios nos ilumina con su vida espiritual, algo dentro de nosotros cambia. Tenemos ahora la vida de Dios en nosotros, y junto a esa vida viene la imagen de Dios. Nos parecemos a Él, somos como Él. Tenemos sus convicciones, tenemos sus valores, pero también tenemos una nueva mentalidad. Lo que Dios desea es elevarnos a nosotros de nuestra manera de pensar terrestre, para nosotros empezar a pensar en una nueva dimensión. Como decía Isaías 55, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. En otras palabras, Dios quiere elevarnos a su manera de pensar. Él quiere que nosotros veamos el mundo a través de sus ojos. Un cristiano es una persona que tiene a Dios dentro. Y porque tiene a Dios dentro, todo lo que mira afuera cambia. Dios ha cambiado interiormente su manera de percibir el mundo. Es interesante. La palabra entusiasmo en griego viene del griego, y literalmente lo que significa es en, dentro, theos, Dios, y la última parte que habla de sí mismo. En otras palabras, una persona entusiasta tiene a Dios por dentro. Y lo que Dios desea hacer es eso, es poner su imagen, poner su fruto espiritual, sus cualidades divinas en nosotros. Y eso se desarrolla en la presencia de Dios. Es en el lugar secreto, cuando estamos a solas con Dios, donde nuestras vidas son transformadas, donde los valores del cielo de pronto se apoderan de nuestro corazón de una manera más profunda. Pablo lo escribe en 2 Corintios de esta manera. Él dice en 2 Corintios 3:18, él dice: mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Cuando tú entras al lugar secreto, cuando tú hablas con Dios, cuando tú tomas el tiempo
de encontrar esa pausa, calmarte y estar en la presencia de Dios, cuando tú aprendes a esperar en Jehová, Dios empieza a hacer algo profundo en tu vida y en tu corazón. Y de pronto su imagen empieza a proyectarse en ti. Nuestro cambio en la vida cristiana es un cambio que comienza en nuestro interior antes de hacerse manifiesto públicamente. Y sucede en nuestro interior, en la presencia del Dios que está en nosotros por medio de su Espíritu, pero que en tiempos donde separamos la oportunidad para estar en su presencia, ahí es donde toda esa dinámica espiritual puede realmente cambiar nuestra manera de pensar nuestra vida. Y cuando estamos en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la presencia manifiesta de Dios, nos impactan de tal manera que no somos las mismas personas. Te confieso algo, yo crecí en un hogar donde nuestro padre nos abandonó cuando yo tenía 3 años. Así que nosotros crecimos sin padre, mis hermanos y yo, en gran parte de nuestra vida. Y tú sabes que siempre queda ese vacío interior. La ausencia del padre hace una mella en el espíritu humano, ¿no es cierto? Pero pasó el tiempo, conocí a Cristo, Dios empezó a sanar mi corazón lastimado, el de mis hermanos también, como lo ha hecho con tantos de nosotros. Pero yo recuerdo que cuando yo llegué a ser padre, yo mismo tenía tantas preguntas, ¿cómo yo iba a ser un padre si no había tenido papá? Y yo recuerdo en un episodio especial con uno de mis hijos, él había hecho algo indebido, yo había llegado de la iglesia, estaba cansado, cuando mi esposa me lo dijo, yo estaba enojado, hablé con él, fui áspero con él, no como debía haberlo hecho, y me enojé tanto que le hablé bien fuerte, y él se echó a llorar y corrió a su cuarto. Él era pequeño, ¿no? Y yo de pronto me sentí mal, inmediatamente respondí y me di cuenta que había cometido un error y quise ir a hablar con él, pedirle perdón, excusarme y tratar de reparar el daño, ¿no? Pero él no quería hablar conmigo, él me dijo, no papá, no, él no quería estar conmigo. Así que yo me puse triste, me fui a una pequeña oficinita que tenía en nuestro apartamento, me puse a hablar con Dios y me quebranté y le dije, Dios, ¿cómo tú esperas que yo sea un buen padre cuando yo no tuve padre? Y yo estaba un poco quebrantado y de pronto escuché la voz del Señor en mi corazón. En ese momento, en su presencia, que Dios me decía, no tienes que preocuparte, no temas. Mira cómo yo te he amado y ámalo con el mismo amor que yo te he dado a ti y tú has recibido. Inmediatamente en mi corazón hubo paz y una nota de esperanza. Porque en ese momento Dios me hizo consciente de que a pesar de mis privaciones, a pesar de no haber tenido un papá, la obra de Dios en mi vida y la estampa de padre que Él estaba poniendo en mí, en mi relación con Él, podía ayudarme a restaurar y ayudar a mi hijo en mi relación con Él como mi hijo amado y con mis otros hijos míos también. Entonces, eso es lo que Dios hace. Dios restaura, nos reeduca, en su presencia somos transformados, Dios nos cambia, pero es una operación espiritual, porque Dios desea poner su imagen en nosotros. Y aunque así como un niño nace físicamente, inmediatamente recibe el código genético, tú sabes que él ya tiene un código genético parecido al de sus padres, tiene cromosomas de ambos, ¿no es cierto? Pero tú también sabes que luego sobre el tiempo, el carácter de su padre, en este caso, logra impactar a través de relación sobre el tiempo en la vida de este joven, el carácter, la influencia, el impacto, la imagen de su padre se magnifica en el temperamento, en la disposición, en los valores, en la manera de ser, en la manera de pensar de sus hijos, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, Jesús nos enseñó, y cuando hablamos con Dios en la vida de oración, recuerda siempre que tú tienes un Padre que te ama. Un Padre que anhela estar contigo, un Padre que desea que tú pases tiempo con Él, un Padre que desea interaccionar contigo en una órbita, una dimensión espiritual. Pero lo segundo que sucede cuando tú llegas a relacionarte con Dios como tu Padre Celestial, es que Él te imparte no solamente su imagen, Él también te imparte su llamado.
Él es nuestro creador, Dios nos creó y desde antes de la fundación del mundo Dios sabía todas las cosas. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Dios no está atado por el tiempo y el espacio, Él vive en la eternidad. Para Dios desde su trono, Él mira el pasado y lo conoce, Él mira el presente y lo sabe, Él mira el futuro y Él sabe exactamente lo que va a suceder. Nada está escondido delante de sus ojos. Dios conoce el pasado y el presente. Y Dios está obrando en nosotros en el presente, porque como decía Sorín, el pensador cubano-español, José Martínez Ruiz, decía él, no hay pasado ni existe porvenir, el presente es lo real y es lo trascendental. Dios opera en nosotros en el presente, pero desde la eternidad Él sabe, y dice la palabra de Dios que Él nos creó con un propósito. Él te puso a ti en esta tierra con un propósito. Él sabe exactamente para qué te creó y tu llamado es eterno. Dios desea que los dones, los talentos, las cualidades que Él ha puesto en ti, tú las uses toda la eternidad en el reino de los cielos para la gloria de Él. Y por eso hay momentos sobre nuestra vida cuando nosotros caminamos cerca de Él y le preguntamos y le buscamos, donde Dios activa nuestros llamados. Tu llamado puede ser ministerial, puede ser vocacional, puede ser que tú te dediques a los negocios o te dediques al ministerio. Cualquiera que sea el caso, tu vocación, tu llamado, lo que Dios te ha llamado a hacer, Él desea que de alguna manera tú lo uses para promover su reino. Y que de alguna manera en el círculo de influencia donde Él te planta, tú estés envuelto en los negocios del Padre, como Jesús mismo lo estaba. Recuerdo una historia fascinante, la historia de Norman Vincent Peale. Él fue uno de mis pastores, mentores desconocidos. Nunca le conocí, pero sus libros me inspiraron y me mentorearon, aprendí tanto de él. Él fue un hombre que se conoció, era muy famoso porque él escribía los libros sobre tener una actitud mental positiva. Y algunos piensan que eso era todo lo que él escribía, pero no es cierto. De hecho, cuando tú estudias su vida, tú te das cuenta que él fue pastor aquí en Manhattan de una gran iglesia donde él pastoreaba, enseñaba a su pueblo, a la iglesia donde servía, a ser discípulos de Jesucristo de ellos. Pero lo que más me impactó quizás fue su testimonio cuando Dios lo llamó a su vocación. Él tenía unos 12 años. Su padre era pastor, vivía en el estado de Indiana, si no me equivoco, en el medio oeste. Y fue en ese tiempo cuando un día su padre, que era pastor, recibió una llamada de emergencia, una llamada desesperada. Era urgente. Y le decía, mire, hay una joven que está muriendo y necesitamos que usted venga y hable con ella y ore con ella, le dé los últimos ritos. Así se lo dijeron. Hemos llamado sacerdotes católicos, no han querido venir. Hemos llamado a otros pastores del área, nadie ha querido venir, pero estamos desesperados, necesitamos a alguien y ella casi se muere. Cuando el pastor le preguntó, ¿y dónde es? Resultó que era en una casa de prostitución. Y esa era la razón por la que los otros ministros y sacerdotes no habían querido ir. Él miró a su esposa y le dijo, amada, ¿qué hago? Y la esposa le dijo, tienes que ir, esa muchacha te necesita, yo voy contigo. Y le dice, no, mi amor, yo no quiero que tú vengas conmigo a esta casa de mala reputación, pero no quiero ir solo. Entonces ella le sugirió, le dijo, ¿por qué no te llevas a Norman? A tu hijo de 12 años, él es inocente. Seguramente que en este momento allá no está pasando nada, porque la crisis de alguien que se está muriendo, ¿por qué no vas? Y el padre llevó a Norman. Llegaron al lugar y efectivamente la chica estaba en su lecho de muerte, estaba muriendo, y todas las demás damas que trabajaban allí y estaban con ella, estaban alrededor de su cama, todas llorosas, todas preocupadas, todas llenas de ansiedad y de temor. Y cuando él se acercó a ella con Norman, su hijo miró cuando su padre se acercó a la joven, le tomó de la mano y empezó a hablarle palabras de esperanza, le presentó el evangelio. Ella recibió a Cristo allí, al umbral de la eternidad. Pero cuando esto estaba sucediendo y Norman lo estaba mirando, de pronto él sintió una voz interior, la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, que le dijo, Norman, lo que tú estás viendo, que tu padre está haciendo, es que yo quiero que tú hagas para mí, por el resto de tu vida. Yo quiero que tú lleves a otros, los traigas a mí. Y en ese momento Norman recibió el llamado ministerial de su vida.
Él al principio no lo entendería, pero algo cambió en ese momento. De ahí en adelante, él observó a su padre con mucha más atención. Él tomaba notas mentales de cómo veía lo que hacía su papá, cuando visitaba a los enfermos, cuando predicaba, cuando enseñaba. Y poco a poco él fue aprendiendo, porque él sabía que él tenía un llamado de Dios. Ahora vuelvo y te repito, en el caso de él fue un llamado ministerial, pero yo podría relatarte muchas otras historias de hombres de Dios que recibieron sus llamados en otras esferas. Algunos eran médicos, otros eran abogados, otros eran plomeros, otros eran, en fin, diferentes profesiones de la vida. Pero ellos sabían que donde Dios los había plantado, ellos tenían que florecer. Y ellos tenían que vivir para Jesús. Y sus testimonios tenían que brillar. Y ellos tenían que utilizar ese lugar de influencia donde Dios les había plantado para ser de bendición a otros. Entonces, yo te pregunto, tú eres un hijo, una hija de Dios. Dios te ha impartido un llamado. Dios desea que tú le sirvas, Dios desea que tú hagas. Y tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Cómo puedo servirte? Es cierto que podemos servir en la iglesia, pero más allá de la iglesia, hay un lugar en tu corazón donde Dios quiere encontrarse contigo y darte dirección en cuanto a lo que Él quiere que tú hagas. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondemos? Nuestro Padre Celestial nos llama, imparte su imagen en nosotros. Todo eso es parte de su paternidad. Él es un gran rey. Un día tú reinarás con Él. Eres un príncipe, una princesa del cielo. Y no estamos hablando de ese notorio evangelio de la prosperidad. Es la verdad del evangelio como está revelada en sus páginas. Dios te ha llamado a la grandeza, pero tú nunca la vas a encontrar separado de Él. Solo en tu relación con Dios tú vas a descubrir que Él es aquel que puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos según el poder que Él ha puesto en ti, en nosotros. Termino con esto, mi tercer punto. Primero, Dios te imparte su imagen, te imparte su llamado. Y luego, por supuesto, siendo un buen padre, te imparte su amor. El amor de Dios es lo más precioso que el Padre da a sus hijos. Crecer en un hogar donde el amor de Dios se manifiesta es precioso. Hijos que crecen en hogares donde se sienten amados, aunque por supuesto siempre enfrentan los desafíos del mundo, su fe es probada, sus convicciones por supuesto son desafiadas. A veces ellos tienen sus luchas por supuesto, pero habla con cualquiera de ellos, ellos te dirán lo mismo. Yo sé que en mi casa yo fui amado, yo fui amada. El amor de Dios es lo más precioso que Dios puede darnos y es lo más precioso que Él nos ofrece. El apóstol Pablo lo conoció muy bien. Pablo sabemos que era un hombre de Dios, pero no siempre lo fue. Tú sabes que él llegó a ser un fanático religioso, perseguidor de la iglesia, hasta que él tuvo un encuentro con Dios camino a Damasco, pero realmente lo que a él le impactó fue el gran amor que Dios le manifestó. El amor de Dios se manifestó en la vida de Pablo y en la vida de todos nosotros a través de su inmensa gracia, su perdón por nuestros pecados. Pablo jamás olvidaría la tierna misericordia que Dios tuvo con él. Pero fue a través de experiencias que él tuvo en ese lugar secreto con Dios, donde él llegó a entender lo que todos nosotros los cristianos necesitábamos. Y lo que necesitábamos, dice Pablo en Efesios capítulo 3, es un encuentro con ese amor divino. En el capítulo 3, el verso 14 hasta el 19, Pablo va a orar por la iglesia de Éfeso para que tenga un encuentro con ese amor de Dios. Y dice esto: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tú nunca estás más lleno de Dios que cuando estás lleno de su amor. Y Dios derrama su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, dice Romanos 5:5, para que de esa abundancia de amor que Dios pone en ti, tú puedas amar a otros con el mismo entrañable amor de Jesucristo. Y el amor, acuérdate, es la marca distintiva del cristianismo. Jesús le prometió a los discípulos que el mundo conocería que nosotros somos discípulos de Jesús por el amor que nos tenemos unos a otros. La palabra conocer o comprender, que se traduce aquí, es una palabra que no habla de un conocimiento o asentimiento teológico. No es que tú dices, oh sí, Dios me ama. Claro, la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo lo entiendo, sí, claro, Dios me ama, está computado en mi cerebro. Es un amor que tú tienes que experimentar con tus sensores espirituales. Es un amor que tú tienes que recibir con tus receptores espirituales. Es un amor espiritual que cuando tú lo experimentas, tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Y tú pasas de ser un cristiano más a un cristiano consagrado a Cristo. Esa es la experiencia de aquellos que lo han experimentado. Recuerdo el testimonio, y con esto termino casi, el testimonio de D.L. Moody, Dwight Lyman Moody, uno de los grandes evangelistas, posiblemente el evangelista más grande del siglo XIX, un hombre que tenía apenas un 5º grado escolar de educación, pero que Dios lo usó tan poderosamente que él predicó ante reyes y gobernantes en Inglaterra, en Escocia, y aquí en Estados Unidos él tenía una escuela de ministerio de su iglesia ahí en Illinois, cerca de Chicago. Él fue un gran amigo del fundador de la denominación La Alianza, Alberto Benjamin Simpson, pero lo más peculiar de todo fue que en una ocasión él estaba aquí en Manhattan de visita. Su iglesia se había incendiado y había venido aquí a Nueva York a buscar fondos, entre otros lugares, para tratar de volver a levantar su iglesia. Y estaba aquí caminando aquí en una calle en Manhattan, cuando él dice que de pronto él sintió el amor de Dios que fue derramado en su corazón. Él decía que era como si fueran olas del amor de Dios que venían sobre él, y fue completamente abrumado en plena calle. Tuvo que irse corriendo a donde se estaba quedando, y dice que allí se encerró y dijo, tuvo que decirle a Dios, basta ya, Señor, no aguanto, no sabía que me amabas tanto. Su vida fue transformada, su vida fue cambiada. El amor de Dios cambia nuestras vidas. Desde que nosotros conocemos a Cristo, el deseo de Dios es precisamente que nosotros conozcamos el amor de Dios. En Juan 1, 2 y 13 dice, mas a todos los que le conocieron, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios te dice que nacer de nuevo, llegar a ser parte de la familia de Dios, te conduce a ese encuentro con el amor de Dios. Yo te pregunto en este día, ¿has conocido tú ese amor de Dios? ¿Entiendes tú lo que significa que eres un hijo amado y deseado de Dios? Porque en la experiencia de la mayoría de los cristianos, no es ese amor el que predomina en nosotros. He hablado con tantos cristianos y he conocido aún mi propio corazón, y la experiencia que usualmente prevalece en nuestro corazón no es ese amor, ese espíritu de adopción que habla en nuestros corazones, como dice Romanos 8, 14 y 15. No es ese amor donde dice el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La mayoría de nosotros sabemos que hemos recibido ese espíritu de adopción, pero muchas veces lo que sentimos es el espíritu de esclavitud, donde nosotros sentimos que no somos dignos de Dios, que no hay absolutamente nada bueno en nosotros, sino que siempre guardamos distancia y vergüenza del lugar secreto de la oración, precisamente porque nos sentimos indignos de Dios. Pero no tiene que ser así, porque el deseo de Dios es revelar su amor en nuestras vidas. Y yo quiero pedir en esta oportunidad que sea el amor de Dios el que llene tu corazón.
corazón. Vamos confiadamente a ese trono de la gracia y vamos a pedirle que Él sane nuestros receptores espirituales, nuestros sensores espirituales, y que nosotros podamos experimentar ese gran amor que Dios tiene para nosotros. Él quiere impartirnos su imagen, Él quiere impartirnos su llamado, Él quiere impartirnos su amor, pero tenemos que recibirlo y lo hacemos por fe. Vamos ahora. Padre amado, en esta bendita oportunidad te abrimos el corazón. Señor, hay dos grandes extremos en la vida de oración. Uno es el fariseísmo, donde nos sentimos tan orgullosos de lo que nosotros somos para ti, que no nos damos cuenta que tú resistes esa altivez en nosotros. Pero el otro extremo, Señor, es la pena y la vergüenza del fariseo, del publicano, que no se atrevía a mirar al cielo y decía: oh Dios mío, oh Señor de los cielos, ten misericordia de mí. Quizás en este día mis hermanos y mis amigos se sienten de esa manera. Miran al cielo, Señor, y quizás no están ni siquiera seguros de su salvación. Se miran en el espejo de su conciencia, están conscientes de su falta, de sus errores. Y ellos, Señor, se preguntan cómo es posible que Dios pueda amar a alguien como yo. Peleamos en el anonimato con nuestras luchas interiores, nuestras debilidades humanas, y nos preguntamos cómo es posible que Dios me pueda seguir amando. Y es que no hemos llegado a entender cuán grande, cuán maravilloso, cuán perdonador es el amor de Cristo. Yo te pido que en esta preciosa oportunidad tú se lo reveles a tu pueblo, se lo reveles a tu iglesia, se lo reveles al corazón de cada hermano que escuche este mensaje, y que ellos puedan abrir sus corazones y estar en tu presencia y descubrir que ellos son amados y deseados por un Dios que dio la vida de su propio Hijo para redimirlos y salvarlos y para impartirles su imagen, su llamado y su amor. Padre, en esta bendita oportunidad lo recibimos por fe y lo damos hecho, lo declaramos. Gracias por amarnos. Llena el corazón de cada hermano o hermana que escucha este mensaje de ese inmenso amor que solo tú puedes comunicar por medio de tu Espíritu, y que nosotros conozcamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que Pablo describía en la carta a los Efesios. Los recibimos en el nombre poderoso de Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Amén, Señor. Te envío como de costumbre con esa preciosa bendición bíblica que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré.
tú eres digno. Eres asombroso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Oh, oh, derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Llena todo este lugar. Sopla Espíritu Santo. Llena todo este lugar. Sopla Espíritu Santo. Ven y llena este lugar. Llena mi ser, Señor. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene